El gran apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto después de haberles enseñado presencialmente por más de un año. Lo interesante es que muchos de esos creyentes se parecen a nosotros hoy en día. Conocían de primera mano los milagros que Jesús había hecho, pero no estaban tan dispuestos a dejar ni sus tradiciones ni sus malos hábitos. Eran muy egoístas e inmaduros, por lo que muy probablemente tú y yo nos sintamos muy identificados con ellos. Te invitamos a que en cada emisión puedas conectarte con nosotros y podamos desmenuzar la palabra de Dios. Bienvenido y muchas gracias por conectarte con nosotros. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos, con tu familia, y si de alguna manera contribuimos a tu crecimiento espiritual positivo, no dudes en escribirnos a identidadslp@gmail.com. Si quieres más contenido como este, búscanos también en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Identidad SLP. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, si te vas conectando, si llegaste un poquito tarde, no tuvimos alabanza, no tuvimos lobby, estamos reforzando las medidas de seguridad dentro de la iglesia, entonces ya somos el mínimo staff necesario. Yo creo que el siguiente paso, si se llega a dar, es transmitir yo solo desde mi casa con el celular. Pero por lo pronto aquí estamos. Aquí estamos trabajando para ustedes y le doy la más cordial bienvenida a toda la familia Identidad, a toda la gente de otras iglesias que nos puede estar escuchando y a todas las personas que nos están escuchando alrededor del mundo y del país por esta herramienta tan increíble que se llama Internet. Entonces, el día de hoy continuamos con nuestra serie del libro de Génesis y me gusta el título que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Se llama Unidos. Parecería hasta chistoso que en esta época de aislamiento el tema que vamos a hablar el día de hoy tenga que ver con la unidad y con el estar juntos y con el trabajar juntos. Entonces, les voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Corintios, ahí vamos a estar trabajando. La semana pasada hablamos acerca de ese llamado a la santidad que tú y yo tenemos como creyentes. Pero me enfoqué en los beneficios de cuando aceptamos ese llamado. Pablo, después de hacer hincapié en la fe, después de hacer hincapié en el llamado que tienen el pueblo de Corinto, comienza a hablarles ahora y durante el resto de la carta acerca de los errores y acerca de los problemas que existían en esta iglesia. O sea, prácticamente Pablo se tomó 9 versículos para felicitar a la iglesia y después de ahí empezó a señalar todos los errores que ellos tenían. Y me gusta porque son los errores que tú y yo tenemos hoy en día, que tú y yo seguimos experimentando. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las sectas que existen tienen tanto impacto? ¿Por qué de repente salen sectas tan extrañas y tan raras y sobre todo tan fuertes y también establecidas que sus seguidores dices, ¿cómo es posible que crean lo que creen? La clave de su efecto, la clave de su poder, la clave de su influencia tiene que ver con la unidad. Ellos no toleran la discordia. Si alguien empieza a opinar diferente, lo sacan de la secta. Y es precisamente esa unidad la que atrae a las personas. A ti y a mí no nos gusta vivir en la incertidumbre. No nos gusta vivir en la ambigüedad. No nos gusta vivir en la confusión. Entonces, si llega alguien y te ofrece algo firme, certero, lo sigues. Piensa qué es lo que más te molesta de la crisis que estamos viviendo actualmente. Quiero que te detengas un momento, porque estoy seguro que lo que más te molesta no es estar encerrado. Lo que más te molesta no es poder ver a tus familiares. Lo que más te molesta no es perder tu trabajo o no tener dinero o simplemente vivir aislado por un virus tan pequeñito. Eso no es lo que más te molesta. Lo que en verdad nos molesta y nos tiene intranquilos es el hecho
de que no sabemos cuándo se va a terminar. Estoy seguro que si alguien llegara y te dijera, oye, esto se acaba, seguro, ya, te lo firmo. En lo que tú quieras te lo firmo y te doy lo que tú quieras. Se termina en 2 meses. Todos diríamos, no puede ser 2 meses, pero al menos en nuestra mente diríamos, ya, ahí está la luz al final del túnel, hacia allá vamos y allá se termina. Pero lo malo es que pues, dijeron mayo, ahora dijeron junio, por ahí acabo de escuchar que están pensando en extender 2 meses más. Entonces, todavía falta otra parte. Estaba leyendo un artículo de que en Francia están pensando extender la emergencia sanitaria por casi 2 meses más. Eso no quiere decir que la cuarentena va a durar 2 meses más. Creo que la cuarentena para ellos se termina en 3 o 4 semanas. Sin embargo, la emergencia sigue, el trabajo sigue. Pero nada garantiza que en 3 semanas digan, uy, ¿saben qué? Nos equivocamos, van 5 semanas más. Entonces lo que en verdad nos molesta es no saber qué está pasando. Lo que en verdad nos molesta es tener una incertidumbre de lo que está ocurriendo. La división dentro de la iglesia local provoca precisamente eso. La división dentro de nuestras familias genera incertidumbre, genera inseguridad. Si eres un creyente de muchos años, seguramente has estado o has conocido a alguna gran iglesia que se haya dividido o haya desaparecido por culpa de las divisiones internas. Este problema de las divisiones internas es algo que existe y siempre ha existido desde que la iglesia surge en el Nuevo Testamento. Hoy no quiero hablarle solo a los miembros de identidad. Sé que hay muchas personas de otras iglesias que nos están escuchando. Sé que hay personas que ya no asisten a ninguna iglesia que también nos están escuchando. Y sé que hay personas que tal vez nunca han asistido a una iglesia que nos están escuchando. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los corintios se quedaron cortos en muchos sentidos. Y lo que yo pretendo es que tú y yo no lo hagamos. El primer punto por el cual los corintios se quedaron cortos tiene que ver con que la mayor parte de su tiempo y de su vida pasaron discutiendo acerca de las rivalidades. Pablo, la mayor parte de su carta habla acerca de conflictos y rivalidades. Y entonces quiero que tú pienses qué han provocado los conflictos y las rivalidades en tu vida. Piensa en tus círculos sociales. Piensa en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en tu equipo de fútbol, en todos los círculos sociales a los que perteneces. Te puedo garantizar una cosa. Hay problemas, hay peleas, hay conflictos y hay desacuerdos. No hay familias perfectas que no pelean, no hay trabajos perfectos que no pelean, no hay ni cascaritas de 5 minutos afuera de tu casa donde no haya una pelea, donde no haya una discordia. Eso me llevó a pensar que la fuente de todas las peleas es la misma, la naturaleza egoísta del ser humano. Las peleas no las provoca el diablo, las peleas no las provoca el ambiente, las peleas no las provoca la cuarentena. Hay gente que dice, no, es que en esta cuarentena conocí en verdad a mi esposa. No, la realidad es que en esta cuarentena sale tu verdadero yo, tu verdadero ego. Y entonces ya no puedes aparentar tanto. Y te das cuenta que hay muchos problemas detrás de ti. A lo largo de la Biblia hay una enseñanza clara, hay una enseñanza constante, y es que el ser humano es naturalmente pecador. Y que la esencia de su pecado es su egoísmo y su necedad. Entonces, el deseo de todo ser humano, y no me digan que no, porque yo lo tengo y estoy seguro que tú lo tienes, el deseo real, innato de todo ser humano es ser, hacer y tener lo que tú quieras.
Yo quiero ser lo que yo quiera, quiero hacer lo que yo quiera y quiero tener lo que yo quiera. Es algo innato en nosotros. Lo vemos desde chiquitos con un niño. Quieren el juguete que el otro tiene, quieren ser lo que no pueden ser, quieren hacer lo que les dijiste que no podían hacer. Y en el centro de ese pecado, en el centro de todo pecado que tú y yo cometemos, está el ego, el yo, mi naturaleza. Ahí está el pecado. Es el pecado perfecto, el egoísmo, el ego, la necedad. ¿Por qué? Porque aparte de todo es la herramienta favorita del diablo. El ego te aísla. Piensa en las personas más egoístas que conoces. Piensa en esa persona intensa que todo quiere para él, que todo opina, que todo piensa, que todo tiene la razón. Y generalmente terminas aislándolos. Sí, generalmente terminas buscando cortarlos de tu vida. Pero ¿qué pasa si tú eres esa persona? Todos tenemos egoísmo en nuestras vidas y el diablo logra su objetivo cuando el ego toma el control de nosotros, porque el ego te va a aislar de los demás. Haz una evaluación honesta de los conflictos más fuertes que has tenido en tu vida, de pareja, de familia, de trabajo, de iglesia. Y si eres una persona honesta en verdad y hiciste un análisis correcto, todos están relacionados con un ser humano que dejó que el pecado del egoísmo y o la necedad tomara el control. Los divorcios, los abandonos, las rupturas, todos los despidos, tiene que ver con un ser humano que dijo, aquí mis chicharrones truenan, aquí se hace mi voluntad y por lo tanto el pecado tomó el control. ¿Y qué pasó? Una relación se rompe y te aísla. Y es el pecado perfecto, porque ¿qué fue lo que logró el diablo cuando hizo pecar a Adán y Eva? Los aisló de la presencia de Dios, los separó de Él. Te quisiste ocultar de Dios. Y esa es la herramienta que el diablo ha venido utilizando. Ni siquiera es un ser creativo, es lo mismo una y otra vez. Cuando dos o más personas, bueno, más bien cuando una o más personas se empeñan en hacer lo que les da la gana, muy pronto estará discutiendo, muy pronto estará peleando, porque tarde o temprano sus intereses, sus preocupaciones y sus prioridades se pondrán en el camino de la relación. En la unidad está el gozo del cristiano. En la unidad está el gozo del creyente y su credibilidad. Quiero que vayas a Juan. En Juan, capítulo 17, versículo 11. Juan 17, 11 nos dice, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Dios, Jesús, le está diciendo a Dios Padre, me voy y te pido que ellos permanezcan unidos como yo estoy unido contigo. Pablo sabe que la primera necesidad de la iglesia, y en estricta teoría no solo de la iglesia, la primera necesidad del ser humano es tener comunidad, es hacer armonía. Y es algo que sigue siendo verdad en nuestras vidas. No es algo exclusivo de la iglesia de Corinto, es algo de nuestras vidas. Nos gusta vivir en comunidad, no nos gusta estar solos. Hay gente ermitaña, sí. Hay gente que dice, ay, yo no quiero a nadie en el mundo, déjenme solo. Pero al final al menos dices, bueno, pero sé que ahí hay ciertas personas. Es algo que tú y yo deseamos en la iglesia y en este caso que estamos aislados en nuestras familias. Hoy más que nunca, la unidad, la armonía necesitan imperar.
en nuestras familias. Necesitan ser parte de lo que hacemos y de lo que vivimos. Hoy más que nunca nuestra iglesia local y nuestra primera responsabilidad, que es la familia, debería de trabajar en conjunto para permanecer unida y fortalecida. En los versículos que vamos a estudiar hoy, que es del versículo 10 al versículo 17, Pablo se ocupa de las 4 áreas básicas relacionadas con la unidad. Primero hace un ruego por armonía doctrinal, después hace un llamado a los grupos que eran leales a los hombres, después habla del principio de la unidad en Cristo y número 4 habla de la prioridad de la predicación del Evangelio. Entonces, leemos el versículo 10, Primera de Corintios 10, donde habla del ruego por la armonía doctrinal. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. La palabra que usa Pablo es ruego, del griego parakaleo, que viene de la misma raíz verbal que el consolador o el abogado, de la misma raíz que es parakletos. Es decir, Pablo está haciendo un ruego, no está haciendo una exigencia. Me llama la atención que durante 9 versículos él pasó estableciendo su autoridad como apóstol. Él pasó un rato estableciendo que él tenía la autoridad necesaria para corregirles, pero a la hora de la hora no les exige, les ruega. No minimiza la importancia del tema. No se trata de que hagan las cosas porque Pablo dice. No se trata de que tú y yo hagamos las cosas porque el pastor dice, porque mi líder dice, porque mi maestro de la escuela dominical dice. Se trata de que hacemos las cosas porque sabemos que es lo que más nos conviene, porque sabemos que es el bien común. Yo me quedo en casa porque es lo que le conviene al bien común. Y si salgo de casa, me pongo un cubrebocas, me pongo guantes, me pongo lo que sea necesario, no porque quiera, no porque Obrador o Gatell o alguien lo dijo, sino porque creo que es el bien común. Por eso lo hacemos, por eso nos cuidamos. Entonces el creyente debe ser uno en la comunión con su Señor. Eso es fácil. Si yo le digo a un creyente, oye, es que sé uno con Cristo. Sí, claro que sí, amén, gloria a Dios, lo intento todos los días de mi vida. Pero si yo te digo, oye, también tienes que ser uno con el prójimo. Ah, no, es que tú no conoces a mi prójimo. Tú no conoces a mi esposo, tú no conoces a mis hijos, tú no conoces a mi vecino. ¿Sí? Tú no conoces a mi compañero de trabajo, con él no se puede ser uno. Él mejor afuerita. Al final, Pablo usa la unidad en Cristo para apelar a que tú y yo tengamos unidad. ¿Por qué? Porque Jesús se une a ti, aunque tú no te lo merezcas. Jesús se une a mí, aunque yo no me lo merezco. Entonces creo que yo puedo hacer un intento por unirme al que no se lo merece, entre comillas. Y no quiere decir que va a ser mi mejor amigo, pero al menos tenemos comunión. Ahora, no lo hacemos por ellos, lo hacemos por Jesús. Y quiero hacer un paréntesis, estamos hablándole a los creyentes, ¿ok? Unión en Cristo. Si la persona con la que estás batallando no es creyente, pues jugar el argumento de Jesús es complicado. Pero si la persona con la que estás batallando es creyente, lo haces por Cristo, lo deberían de hacer por Cristo. Ahora, Pablo en sus cartas constantemente usa esta carta bajo la manga de sacar a Cristo. O sea, cuando algo no funciona, cuando tengo que llamar la atención, no lo hagas por mí, hazlo por Cristo. Y lo usa como plataforma para hacer un llamado a vivir una vida santa. Es la única manera. Yo no puedo hacer que mi matrimonio sea un éxito por mi esposa y por mí. Lo hago por Dios. Amo más a Dios de lo que amo a mi esposa. Amo más a Dios de lo que amo a mis hijos. Y por eso puedo hacer cosas que a veces no quiero hacer. Pero las hago
porque Cristo me hizo cosas que Él no quería hacer por mí. Es una cadena de favores, lo hacemos por Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan unido has sentido o qué tan unida has sentido a tu iglesia, a Identidad, en este tiempo? Alguien puede decir, no, yo sí la he sentido unida, hemos estado en contacto, me han llegado los mensajes de WhatsApp, me han llegado los videos, los veo cada domingo. Habrá quien diga, no, pues yo ya ni sé si voy a regresar cuando volvamos, nadie se acordó de mí, nadie me peló. Pero así como te pregunto qué tan unida has sentido a la iglesia, te quiero preguntar qué has hecho tú para que la iglesia permanezca unida. ¿A quién le has escrito? ¿A quién le has llamado? ¿Quién sabe si está viéndose las complicadas? Y más importante, ¿qué estás haciendo en tu familia para que la unidad se fomente? Tal vez vives en cuarentena, pero cada quien se encierra en su cuarto. El hecho de estar encerrados juntos no significa que estés unido. Esta carta no está hablando acerca de denominaciones. Esta carta no está hablando acerca de distintas religiones. Esta carta está haciendo un llamado a la iglesia local. Está haciendo un llamado a nuestra familia, a nuestras familias particulares. Está haciendo un llamado a ti. Está haciendo un llamado a mí. No le está hablando al mundo, como la carta de los Efesios. Efesios es una carta universal. Corinto es una carta a la iglesia local. Hoy, en este momento de crisis de pandemia, tu iglesia local no es Identidad. Tu iglesia local es tu mamá, tu papá, tus hermanos, las personas con las que convives todos los días. ¿Qué responsabilidades estás tomando en ellos? No importa qué tan imposible parezca. Todos, y subrayo, todos los creyentes de una iglesia local deberíamos de estar de acuerdo. No, Gerardo, eso es imposible. O sea, en estricta teoría, no se deberían de poder tomar decisiones en la familia o no se deberían de poner decisiones en la iglesia a menos que todos estuviéramos de acuerdo. Piensa la última vez que una decisión trascendental de tu familia, todos estuvieron de acuerdo. Así, al 100%. Es muy complicado hacerlo, pero la Biblia nos llama a eso. En Identidad, la razón por la cual predicamos verso a verso es para que tú y yo tengamos el mismo conocimiento, el mismo entendimiento. Que tú y yo veamos la verdad revelada de Dios en la palabra de la misma manera. Dios nos dio la Biblia para que tú y yo la estudiemos juntos. Entonces en Identidad lo hacemos para que juntos trabajemos, para que todo lo que yo diga lo filtres a través de la palabra de Dios. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a percibir un error? Aunque quieras hacerlo, no vas a poder. Si tú ahorita compras un libro en una librería cristiana y lo lees y no conoces la palabra de Dios, ¿cómo sabes si lo que está diciendo es verdad o no? Tenemos que estar, como dice Pablo, unidos en pensamiento y en propósito. La unidad debe ser genuina, debe ser real, debemos trabajar para lo mismo. Si no pensamos y trabajamos por lo mismo, la unidad es imposible. ¿Cuál es el propósito de tu iglesia? Piénsalo. Yo ahorita en estos momentos les puedo proyectar cuál es el propósito de Identidad. ¿Sí? Se los voy a leer, por si no lo conoces. El propósito de Identidad es acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándoles las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia, con el objetivo de prepararlas para servir a la iglesia y a la comunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Ese es el propósito de Identidad. Para eso se supone que trabajamos todos los días. Pero hoy te quiero preguntar a ti,
¿Cuál es el propósito de tu familia? ¿Tienes un propósito? Yo ayer meditaba acerca de esto y la realidad es que yo sí tengo un propósito, pero he fallado en que no se lo he transmitido a toda mi familia y lo voy a hacer el día de hoy. Pero primero pregúntate, ¿hay un propósito para tu familia? Y si la respuesta es sí, ¿todos conocen el propósito? Ahora, no se trata de ser fotocopias, que todos hagamos lo mismo, trabajemos de lo mismo. Todos somos individuales, todos somos únicos, pero debemos de tener la misma opinión en cuanto a la doctrina cristiana se refiere, en cuanto a los principios, en cuanto al estilo de vida básico. Pasamos demasiado tiempo viendo nuestras diferencias en lugar de enfocarnos en lo que nos une. En la familia, en tu casa, todos deberíamos de trabajar con el mismo objetivo. Leí una frase en un libro que estudié hace algunos años del Instituto de Teología que estudié y me encantó porque dice, en lo esencial, es decir, en la fe, en Cristo, en Jesús, en eso, en lo esencial, unidad. En lo discutible, que si llego a la iglesia con velo, que si la falda, que si me he visto, que si cantamos, que si panderetas, que si música electrónica, todo eso, en lo discutible, libertad. Entonces, en lo esencial, unidad, en lo discutible, libertad, pero en todo, caridad. Yo no juzgo, trabajo en conjunto. Punto número 2, el llamado que hace Pablo a los grupos de las iglesias, lealtad a los hombres. Primera de Corintios 1:11. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. Pablo ministró durante 1 año y medio en Corinto. Luego envió a Apolos para que fuera el segundo pastor de la iglesia de Corinto. Por lo tanto, comenzaron a desarrollarse grupos bajo estas facciones. No, es que yo era el mejor amigo de Pablo. No, yo soy el primer convertido de Apolos. Pero si le sumas, había gente que fue predicada por primera ocasión en Corinto por Pedro. Gente judía que fue predicado por Pedro y que se movieron a esa ciudad. O sea, había creyentes que Pedro les había predicado. No, o sea, entonces, no, ¿tú qué vas a saber? Tú eres de Pablo. Pablo ni fue de los 12, yo soy de Pedro. Y luego sale el cristianoide por excelencia. No, hermanos, ustedes no saben. Yo soy de Cristo. Y comienza la pelea. Y en lugar de enfocarse en lo que los une, se enfocan en lo que los separa. Pablo, Apolo, Pedro y el cristiano, que hoy en día sigue siendo el peor de todos muchas veces, tenían el nombre correcto, pero el espíritu estaba muy errado. ¿Cuánta gente conoces? O tal vez tú eres de esa gente que dice, yo no necesito iglesia, yo no necesito un pastor, yo hago iglesia en mi casa, yo estudio en mi casa, yo aprendo en mi casa. La realidad es que ser parte de una iglesia local, número 1, fortalece nuestra fe, nos ayuda a crecer, nos ayuda a rendirnos cuentas los unos a los otros. Y quiero hablarle a los que nos puedan estar escuchando que no formen parte de una iglesia. Si no te consideras parte de una iglesia, te invito a que terminando la pandemia, busques una. Acércate a una iglesia. Puedes venir con nosotros o puedes acercarte a la iglesia que más quieras, o que más te gusta o que más cerca tengas de tu casa. Pero, por favor, intégrate a una iglesia. Todos necesitamos amigos, todos necesitamos personas que nos ayuden a crecer en la fe. Nuestra iglesia se llama identidad, porque el objetivo
es que tú y yo encontremos nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad personal en Cristo, nuestra identidad como iglesia en Cristo. Trabajamos para ser uno con Cristo. Lo dije en el propósito. Dice, acercar a las personas a Jesús de una manera real y práctica, dándole las herramientas para alcanzar la madurez en Cristo y hacerlos miembros de su familia. Queremos que seamos parte de una misma familia. Eso es lo que estamos trabajando en identidad. Ahora, es natural tener afecto especial por la persona que te convirtió, por la persona que te predicó por la primera vez, por el pastor que te bautizó, por un maestro, por un anciano, por tu consejero. Eso es normal. Pero no por eso divido la iglesia, no por eso divido mi fe. Pero si esa persona, si ese grupito, si esa situación te separa, entonces lo que pasa es que se está convirtiendo en algo egoísta, en algo exclusivo. Yo soy del grupo de él, no, es que yo soy de la iglesia tal y allá somos los más cercanos a Cristo. No, es que mi familia está unida en Cristo, la tuya no tanto. Y comienzan las divisiones, comienzan las rivalidades. El Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo es producir humildad y unidad. La humanidad lo único que genera es orgullo y división. El Espíritu Santo nos une, la humanidad nos divide. La única cura real para la discordia, para la división, es la renovación de nuestra relación con el Espíritu Santo. No con el pastor, no con la iglesia, no con el título, no con la denominación. En las familias, no con la mamá. Yo soy del grupo de la mamá, yo soy del grupo del papá. No, es que yo le voy a mi tía la que cocina rico. No, es que yo le voy a mi tía la que tiene la casota. Y entonces hay una de divisiones en las iglesias, en las casas, en las familias. La Biblia nos dice que la cura para esto es el Espíritu Santo. Punto número 3 se encuentra en 1 Corintios 1:13. Pablo habla del principio, la unidad en Cristo. Dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Y eso me gusta mucho porque el principio central del argumento de Pablo es que los creyentes somos uno en Cristo. Y por lo tanto, no debería de haber nada que transforme o que destruya esa unidad. Soy uno con Cristo. Cristo no puede ser cambiado, Cristo no puede ser destruido, Cristo no puede desaparecer. Por lo tanto, si soy uno en Cristo, esa unión es eterna, esa unión permanece. Ningún líder humano, ningún pastor, ningún presidente, no importa cuán dotado, no importa qué tan eficaz o ineficaz sea, debería de tener la lealtad que le pertenece a Cristo. En el momento en el que un ser humano comienza a tener tu lealtad en lugar de que se la des a Cristo nuestro Señor, ahí comienzan los problemas. Porque por obediencia necesito un pastor. Por obediencia me someto a un líder. Pero mi lealtad le pertenece a Cristo. De lo contrario, si no le entrego mi lealtad a Cristo, ¿cómo voy a poder identificar cuando el líder al que me sometí se está alejando de Cristo? Si yo no le soy fiel a Cristo, si yo no conozco a Cristo, si yo no busco a Cristo, ¿cómo voy a saber si el líder al que yo estoy siguiendo sigue el camino de Cristo? Y esto aplica en la familia también. La Biblia habla de que el hombre debe ser el líder de la casa, pero si tu hombre o tu papá ya no está unido a Cristo, pues entonces las cosas deben de cambiar. O él cambia o tú cambias, pero todos tenemos que estar unidos en Cristo. Todos somos responsables, no nada más el papá,
de que la familia se mueva conforme a la voluntad de Cristo. Si uno se desvía, el otro lo jala. Si uno hace las cosas mal, el otro lo trae de regreso. Pablo establece su autoridad, establece su categoría, pero al final su responsabilidad, como la mía, no es bautizar, es llevar personas a Cristo. Al final los llevo yo a Cristo y Cristo hace el trabajo, y no yo, Gerardo, y no Pablo, tú y yo. Nuestra responsabilidad es poner personas frente a Cristo. El trabajo lo hace Cristo. Entonces, al final, Pablo tiene una autoridad, pero es una autoridad delegada, no le pertenece a él. Dios se la dio. Y entonces dividirte por la autoridad que alguien recibió de parte de Dios, pues es tonto. Imagínate que en un ejército pues está el general, y luego están los capitanes, y luego están los sargentos, y entonces entre ellos hubiera discordias. Pues no. O sea, el soldado raso A le reporta al capitán A, al capitán B, al capitán C, al capitán D, al sargento A y al general. Y son igualmente responsables de seguir sus instrucciones. En nuestro caso es lo mismo. ¿Por qué me desgasto por decir mi sargento es el mejor cuando el general, Cristo, es el mismo para todos? Da las mismas instrucciones. Ahí debe estar mi unidad. Estar divididos en el cuerpo de Cristo es una violación a nuestra naturaleza divina. El cuerpo se debe unir. Es algo totalmente opuesto a la voluntad de Dios. La oración más larga de Jesús se encuentra en Juan. Juan capítulo 17 registra la oración más larga de Jesús. Y hay una parte durante 2 versículos que Jesús habla de la importancia de la unidad. Juan 17, 21. Te pido, Dios, Jesús hablándole a Dios, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. La división desacredita a Dios delante del mundo. Una iglesia dividida dice, ¿y ese es Dios? ¿Y así trabaja Dios? Si tu iglesia, si tu familia está dividida, tu amigo el no creyente va a decir, pues yo no quiero tu familia, yo quiero ver unidad, yo quiero ver algo diferente en tu familia, yo quiero ver algo diferente en tu iglesia, yo quiero ver algo que me muestre que no hay incertidumbre. Así como hablé al principio de las sectas, si tú estás y ves seguridad, te vas a unir. Si tu familia está dividida, si tu iglesia está dividida, si tú mismo muchas veces estás dividido contigo mismo, pues no vas a dar testimonio del beneficio que tiene vivir para Cristo. No te estás fallando a ti, le estás fallando a Él. El Padre es uno, el Hijo es uno, el Espíritu Santo también es uno, y la iglesia debería de ser una. En nuestra mente, sí, Jesús, Padre y Espíritu Santo son uno. Nosotros podemos ser muchos y dividirnos. Sí, puede haber muchas iglesias, pero todos debemos estar unidos en la misma fe. Y eso me lleva al punto número 4, que está en el versículo 14. Primera de Corintios 1, 14 al 17. Dice, agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Estos versículos a mí, Gerardo, me encantan. Hoy en día, en las iglesias,
se le da muchísima más prioridad a los números que a la predicación del Evangelio. Estás más preocupado por cuánta gente está sentada en la iglesia y cuánta gente está diezmando y cuánta gente está siendo bautizada que por enseñar la palabra de Dios. A mí, Gerardo, me queda claro que la enseñanza de la palabra de Dios atrae. La gente quiere ser enseñada. Y la gente está preocupada por mantener a la gente entretenida por los números en lugar de la predicación del Evangelio. Es decir, las buenas nuevas que Jesús me dejó, que es lo importante. Quiero que piensen algo. ¿A cuántos hombres o mujeres o niños Jesús bautizó personalmente? Piensa esto. Soy llamado a seguir los pasos de Jesús. ¿Cuántos hombres, mujeres o niños fueron bautizados por Jesús? Ninguno. Juan capítulo 4, versículo 2 dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Imagina que hoy hubiera alguien en el mundo que dijera, no, es que yo soy el tataranieto de Jonás que fue bautizado por Jesús. No, o sea, todo el mundo usaría eso. Jesús lo sabía y Jesús no iba a permitir que el hecho de que Él bautizara a alguien le diera importancia a lo que es importante, que es la fe, no el bautizo, no el número. Lo verdaderamente importante es la enseñanza. Jesús enseñaba, Jesús sanaba, Jesús servía, Jesús ministraba. Eso es lo importante. El bautizo, sí, es importante. Pero si yo voy mañana al hospital a alguien que está enfermo y le predico y acepta a Cristo y muere en ese momento y no lo bauticé, no se vaya al infierno. Porque lo importante es que está unido en Cristo. Pablo tampoco quería que se formara una secta a su alrededor, por eso tampoco se dedicaba a bautizar. Ningún otro líder de la iglesia se habla de y andaba bautizando por todo el mundo. No, porque sí, dice Dios que nos mandó a ser discípulos y a bautizarles, pero no se trata de que me pase más tiempo por cuántos bautizados y cuántos nuevos creyentes. La Biblia hablaba de que cuando se unían y el fruto del Espíritu abundaba, la gente llegaba y la iglesia crecía. Es un resultado de la unidad, no es un resultado del mono que está hablando. Si te unes en la predicación del Evangelio, si le das importancia a la predicación del Evangelio, entonces la unidad va a crecer y la iglesia va a crecer y tu iglesia, tu familia se van a fortalecer. El llamamiento de Pablo no era bautizar. Él no fue llamado para llevar un conteo de cuántos bautizados llevaba. Jesús mismo le comisionó personalmente a Pablo para predicar el Evangelio. Ve y predícale a la gente. La semana pasada, estudiamos acerca de cómo Pablo hizo el llamado a la santidad. Hoy nos hace un llamado a tener las prioridades correctamente establecidas en nuestras vidas. Si tú y yo aprendemos a priorizar de la manera correcta, vas a estar determinado a servir a Dios. Si tú y yo tenemos las prioridades de la manera correcta, vas a buscar a Cristo. Vas a unirte a Él. Al final, quiero que lo pienses. El diablo lo que está buscando es aislarnos. Hoy, sí, probablemente estás aislado físicamente. Pero hay algo que el diablo jamás va a poder aislar. Hay algo que
El coronavirus jamás va a poder aislar. Y ese algo es nuestra unidad en Cristo. ¿Qué estás haciendo por permanecer unido? Platicaba con Sari y te invito a que lo hagas. Toma tu teléfono, te doy chance, ábrelo, pícale al botoncito que dice WhatsApp, me mandas uno, no te creas. Te vas a la opción donde están todos tus chats abiertos y revisa cuántos chats tienes abiertos, cuántas conversaciones, cuántos grupos. Todas esas personas son personas con las que has hablado alguna vez. Pero quiero que te vayas a cuántas personas de todas esas han estado en contacto contigo en esta crisis. Han estado en contacto contigo en esta cuarentena. Y te apuesto, casi que te garantizo, y me voy a ver optimista, en que no cuentas más de 10. ¿Sí? Y no cuenten los grupos, porque en los grupos puede haber 50 personas. Y tal vez puedes decir, uy, gracias Gerardo, lo único que estaba haciendo es hacerme sentirme más solo de lo que me sentía. No me había dado cuenta que nadie me quiere y que nadie me escribe. Pero hoy quiero que lo que entiendas es que se trata de que tú busques la unidad. Y hoy te pregunto, ¿a cuántas personas les has escrito tú? ¿A cuántas personas les has buscado tú? ¿Has estado más de 5 semanas en cuarentena con tu familia? ¿Cuántas veces te has acercado con tu esposa o con tus hijos o has agarrado el teléfono y le has llamado a tus padres y les has preguntado, hola, ¿cómo están? ¿Te puedo servir de alguna manera? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? La semana pasada, Andrea hizo un llamado en el lobby y les dijo, si conocen a una familia que esté en necesidad de una despensa, escríbenos. Queremos hacerle llegar una despensa. ¿Sabes cuántas personas me escribieron? 0. O no conocemos a nadie, o en realidad no nos interesa. Hoy estamos aislados físicamente, pero no estamos aislados espiritualmente, no estamos aislados mentalmente. Puedo seguir orando por ti, puedo seguir sirviéndote a ti, puedo seguir ministrándote a ti. Pablo hace un llamado a la unidad. ¿Estás trabajando tú en la unidad de tu iglesia, en la unidad de tu familia? Desde siempre, pero ahora más que nunca, tu familia es tu primer ministerio. Es el mejor lugar para experimentar tu fe en Cristo. Es el mejor lugar para mostrar el amor que tienes por ese Dios invisible en seres visibles. Y vivir aquello que dices creer. Yo no te digo lo que tienes que hacer. Tú dices que crees en Cristo. Vive lo que dices creer. Si vivimos en familias divididas, no representamos a Jesús. Si vivimos en comunidades divididas, no representamos lo que Jesús nos enseña. Lo que Jesús oró a su Padre por ti. Él pidió porque tú y yo estuviéramos unidos. ¿Lo estás? Cuando buscamos tener las prioridades en orden en nuestra familia, entonces nos vamos a enfocar en ellos. Vamos a trabajar por ellos. Si tú trabajas en enfocarte en lo que Jesús te enseñó, vas a lograr sacar lo mejor de este tiempo difícil. Entonces te invito no a que agarres el teléfono y busques en WhatsApp y te pongas a escribir a todo el mundo. Lo primero que te voy a invitar es que platiques con tu familia. Que el día de hoy se den un tiempo y hablen cómo están, cómo te sientes, qué puedo hacer por ti. Podemos orar juntos. ¿Sí? Y después sí, te voy a dar chance de que agarres el teléfono, cierra todas las conversaciones tontas que no sirven de nada, esas quítalas, y enfócate en 5 personas, 6 personas,
Y escríbeles, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás trabajando? ¿Tienes el sueldo completo? ¿Te hace falta algo? ¿Te puedo dar algo? ¿Te puedo mandar algo? No estamos solos. Estamos aislados. No estamos solos. Te invito a que cierres tus ojos. Dios, te doy gracias. Gracias porque cuando tú estableciste la institución de la iglesia, fue para que nunca más estuviera yo solo. Mi pecado me aísla, mi culpa me aísla, mi egoísmo me aísla. Pero sé y tengo claro que por gracia y por misericordia ya no hay culpa. Que por gracia y por misericordia mi egoísmo fue perdonado, mi pecado fue perdonado. Hoy, por agradecimiento, decido trabajar, decido unirme a la gente, decido unirme a mi familia, decido unirme a mi comunidad. Hoy quiero ser alguien diferente, hoy quiero trabajar de una manera diferente, hoy quiero buscarte de una manera diferente. Hoy quiero que a pesar del aislamiento, la gente sienta tu presencia y la sienta a través de mí, a través de una palabra, a través de una llamada, a través de un buen deseo. Hoy, Padre, quiero extender tu mano y quiero extender tu presencia a todas las personas que no lo puedan sentir. Esas personas que están sufriendo ansiedad, depresión, desempleo, enfermedad. Te pido que hoy puedan sentir tu presencia y se puedan aferrar a ti. Hoy, Padre, me uno a ti y al hacerlo, me uno a mi prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Identidad, que Dios los bendiga, coman rico, quédense en casa. Nos vemos la próxima semana.